Con la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife. El verano de 1989 resultó francamente paradójico para los seguidores del Club Deportivo Tenerife. En los corazones blanquiazules se mezclaron sensaciones tan dispares como la alegría por el ascenso y la lógica preocupación por conocer la configuración definitiva de un equipo cuya máxima aspiración debía ser la permanencia en Primera División. La construcción del Club Deportivo Tenerife, que volvía a la categoría de los grandes, fue lenta e incluso en algunos momentos desesperante. Casi a las puertas del comienzo de liga se conoció el nombre del que sería sustituto de Benito Joanet en la dirección técnica del conjunto blanquiazul. Finalmente fue Vicente Miera el encargado de dirigir una plantilla que se fue construyendo a cuentagotas y que tuvo como refuerzos estelares a Felipe Miñambres, Quique Estebaranz y Manolo Hierro. Tal vez fue un guiño que el destino le hizo al Tenerife, pero lo cierto fue que el representante del fútbol canario en la máxima categoría inició su andadura en Primera División en la misma localidad en la que no hacía muchas fechas había alcanzado el ascenso. Como afirma la canción, Sevilla tenía que ser. En el Ramón Sánchez Pizjuán se le tributó una cerrada ovación al conjunto blanquiazul. No en vano, los sevillistas tenían que ser caballerosos y agradecidos con quienes habían mandado a sus enemigos béticos a Segunda División. En el Sánchez Pizjuán, pues, comenzaba el retorno del Tenerife a la categoría de los grandes. Los aplausos que la afición sevillista dedicó inicialmente al Club Deportivo Tenerife se tornaron en gran preocupación a medida que transcurrían los minutos. Los andaluces presenciaban cómo su equipo chocaba contra el planteamiento defensivo ordenado por Vicente Miera y también contra la actuación de Eduardo Belsa, que se mostraba inconmensurable. El hispano uruguayo lo paró todo, excepto un remate de Anton Polster en el minuto 88 al aprovechar un rechace del guardameta blanquiazul a tiro de Ramón. Una jugada donde el portero tenía el balón con claridad y bueno, que no revestía un gran peligro, ¿no? Ha sido una pena, pero bueno, los goles en este final de partido, bueno, la gente está un poquito quizá cansada y bueno, un error pues sabes que ya es difícil de superar. 7 días más tarde, el Heliodoro Rodríguez López mostró sus mejores galas para acoger su reencuentro con la máxima categoría del fútbol español. Nuestro estadio pareció venirse abajo cuando apenas iniciada la segunda parte, Rommel Fernández establecía el 1-0 en el marcador. El del panameño era el primer gol blanquiazul en el retorno a Primera División. El gozo que inundó las gradas del Heliodoro se esfumó en el minuto 63 de partido. Pello Uralde, en posición más que dudosa, estableció el que sería definitivo empate a un gol. Por el camino quedaría un gol anulado a Víctor por un fuera de juego inexistente. El empate a 1 con el que finalizó el partido subía al casillero blanquiazul el primer negativo de una temporada que estaría marcada por el sufrimiento. Pero la agonía vendría más tarde, porque en la tercera jornada de liga en la Romareda y ante el Real Zaragoza, el equipo de Vicente Miera protagonizó un vibrante encuentro. El partido finalizó con empate a 3 goles. En el minuto 29 de la primera parte y tras la ejecución de un saque de esquina por parte de Guina, Rommel Fernández anotaba para el Tenerife. 5 minutos más tarde, Salillas de tiro cruzado establecía el 1-1.
El Tenerife volvería a tomar la iniciativa en el marcador con gol de Quique Estebarans en el minuto 49 tras una gran jugada de Felipe Miñambres. El marcador se volvió a mover en el minuto 56, pero en esta ocasión de manera favorable a los maños, que con un remate de cabeza de Pardesa empataban a 2 goles. La lluvia anotadora prosiguió con este bonito gol de Toño, que sorprendió a un irregular Chilavert. Y cuando parecía que el Tenerife iba a cosechar su primera victoria a domicilio, Paquete Higuera marcaba el definitivo empate a 3 goles. Los últimos minutos fueron un auténtico calvario para los blanquiazules y especialmente para Vicente Miera, que abandonó el banquillo como señal de disconformidad con la actuación arbitral. El Tenerife parecía abonarse a los empates. La tercera igualada en el marcador la protagonizó en la 4ª jornada al empatar a 0 goles con el Real Valladolid en el Rodríguez López. Los blanquiazules no supieron vulnerar la portería de Mauro Ravnik, que se erigió en el mejor jugador de un partido malo. El conjunto blanquiazul hizo las maletas para desplazarse a Pamplona y enfrentarse en la 5ª jornada al Atlético Osasuna. En el Sadar comenzó a fraguarse una racha de resultados adversos en tierras navarras que tardaría tiempo en superarse. En esta confrontación de la temporada 89-90, el Tenerife cayó derrotado por 3 goles a 0 y Mazorra Freire, apodado Billy el Rápido por su facilidad a la hora de mostrar tarjetas, perjudicó notablemente al Club Deportivo Tenerife. Los goles del conjunto pamplonica fueron transformados por Ibáñez a los 4 minutos, Urban al filo del descanso y por Martín Domínguez en el minuto 85 al transformar un penalti cometido por Belsa sobre Camilo. La primera victoria del Tenerife en Primera División se estaba haciendo rogar y no llegó hasta la 6ª jornada del campeonato liguero. Los 2 puntos se quedaron en casa, pero al Rodríguez López llegó el primer gran escándalo de la temporada, como consecuencia de la nefasta actuación del colegiado Benavente Garasa. Por fin los blanquiazules abrazaban la victoria al imponerse por 2 goles a 1 al Real Oviedo. El primer gol del Tenerife lo anotó el inolvidable Rommel Fernández. No podía ser de otra manera. El tanto llegaba como consecuencia de una acción a balón parado ejecutada por Guina. Los asturianos empataron con un penalti transformado por Bango. La señalización de la pena máxima generó las iras de los aficionados y el juego estuvo detenido por espacio de varios minutos. Casi con el tiempo cumplido, Guina falló un penalti ante el desencanto general. Sobrepasado en 2 minutos el tiempo reglamentario, otra vez una acción a balón parado tendría carácter definitivo. Guina lanza una falta y en esta ocasión es Quique Estebarans el que bate a Zubeldia. Los últimos minutos especialmente agobiantes para nosotros, porque después de fallar el penalti, bueno, pues la verdad es que el resultado prácticamente lo veíamos ya muy comprometido. Al final, bueno, tuvimos la fortuna de conseguir este gol y creo que como se está desarrollando, quizás por las ganas que hemos puesto en el empeño, pues merecíamos la victoria. Sin embargo, esta victoria le resultó muy cara al Tenerife. El Rodríguez López fue clausurado por un encuentro.
Borrar el único negativo que figuraba en su casillero fue el gran objetivo que se fijó el equipo de manera inmediata. Por eso, Miera realizó en el nuevo Castalia un planteamiento ultradefensivo que encontró su recompensa al término del partido. Castellón y Tenerife empataron a 0 goles. En esas fechas el Tenerife peleaba dentro y fuera de los terrenos de juego. En los despachos los blanquiazules echaron mano de la vía de los recursos para posponer la clausura del Heliodoro. De esta manera pudieron disputar en su feudo el compromiso ante el Real Mallorca. Las cosas no rodaron bien esa tarde, aunque Rommel Fernández inauguró el marcador a los 44 minutos al imponer su ley en el juego aéreo tras un envío de Francis al segundo palo. Los mallorquines establecieron el definitivo 1-1 al convertir García Cortés un innecesario penalti cometido por Quique Medina sobre Stojadinovic. Otra vez, con un negativo en sus alforjas, le llegó la hora al equipo de Vicente Miera de enfrentarse a uno de los grandes del fútbol español. Debía medirse en el majestuoso Nou Camp al Fútbol Club Barcelona. El Tenerife cayó derrotado por 3-0. La superioridad azulgrana y el lógico complejo de inferioridad blanquiazul resultaron determinantes. Eusebio abrió el marcador a los 35 minutos al aprovechar un pase en profundidad de su compañero Koeman. En la segunda parte, Vaquero culminó una gran jugada nacida de las botas de Laudrup y Valverde. Cuatro minutos más tarde llegó el 3-0, obra de Begiristain, en colaboración con Luis Delgado, que no acertó a despejar un balón bajo los palos. Después de la visita al Nou Camp, el Tenerife recibió la visita del Rayo Vallecano en el Estadio Insular de Las Palmas de Gran Canaria, que registró una floja entrada. Eso sí, un sector de la afición tinerfeña no dudó a la hora de estar con su equipo. El triunfo blanquiazul se fraguó en las botas de Toño, que fue profeta en su tierra. Corría el minuto 89 de partido cuando el Gran Canario anotó sin ángulo tras recoger un rechace del defensa Ibarrondo. Tras la victoria lograda en el exilio Gran Canario, el Tenerife viajó nuevamente y lo hizo para enfrentarse en el viejo Atocha a la Real Sociedad de San Sebastián. Los de Miera realizaron un partido aceptable, pero terminaron perdiendo por un solitario gol marcado por Larrañaga a pase de Bengoechea cuando quedaban pocos minutos para el final del partido. El 19 de noviembre de 1989 podría decirse que comenzó la historia del desamor con el Real Madrid. El Heliodoro Rodríguez López se llenó hasta la bandera para ver las evoluciones de los blanquiazules ante los merengues. Fue una tarde apasionante de fútbol, distinta a otras más recientes, cargadas de sabores agradables, pero aquel enfrentamiento ante los madridistas estuvo marcado por un enorme poder electrizante. El Madrid se adelantó en el marcador al filo del descanso por mediación de Emilio Butragueño. Pero nada más sacar de centro, el Tenerife empató con gol de Luis Delgado. Era el delirio. Y la afición tocó el cielo cuando en el primer minuto de la segunda parte, Guina de cabeza anotó el 2-1. El Tenerife estaba realizando el mejor partido de la temporada. El Madrid se encontraba contra las cuerdas cuando el árbitro murciano Pérez Sánchez no vio el penalti cometido por Ruggeri sobre Felipe. Los gritos de así gana el Madrid se escucharon por vez primera en el Rodríguez López.
En plena indignación popular, la desilusión tomó cuerpo cuando Hugo Sánchez nos obsequió con su habitual voltereta al empatar a 2. El mexicano no perdonó un balón que quedó suelto en el área local. El silencio se apoderó de los graderíos pocos minutos más tarde, cuando nuevamente el delantero mexicano estableció el definitivo 2-3. El Tenerife se quedaba con la miel en los labios y, lo que es peor, con 3 negativos en la tabla clasificatoria. Aunque el tramo más amargo de la temporada 89-90 estaba todavía por llegar, tras la derrota ante el Real Madrid, hasta el cielo tinerfeño se volvió contra su equipo. Fue aquel uno de los inviernos más lluviosos de los últimos años. En las imágenes del partido ante el Celta de Vigo podemos apreciar cuál era el estado del terreno de juego. En aquel encuentro los gallegos debían encontrarse como pez en el agua, pero aunque se adelantaron en el marcador por mediación de Maric, sería el Tenerife el que terminaría imponiéndose por 2-1. El empate a 1 lo consiguió Guina en el minuto 71, al aprovechar un balón rechazado por el poste. Y cantando bajo la lluvia quedó la afición blanquiazul con el gol anotado pocos minutos más tarde por Toño y que supuso la victoria por 2-1. Pese a esta victoria, en torno al Club Deportivo Tenerife apareció la frase que dice: aquellas aguas trajeron estos lodos. El mes de diciembre iba a significar el comienzo del descalabro clasificatorio del equipo de Vicente Miera. Recién aupado de la Copa del Rey por el Sporting de Gijón, el Tenerife visitó el Estadio de las Gaunas, en el que cayó derrotado por 4-1. Un penalti inexistente por supuestas manos de hierro dentro del área abrió las puertas del triunfo para los riojanos. Manu Sarabia fue el encargado de ejecutar la pena máxima. También anotaron para los locales Pedro, Alzamendi y Rosagro. El llamado tanto del honor lo logró Guina para el Tenerife al transformar un penalti. El Tenerife caía vertiginosamente en picado. La situación se complicó mucho más una semana después, cuando los blanquiazules se enfrentaron al Atlético de Madrid, entrenado en aquel entonces por Javier Clemente. Los locales se adelantaron en el marcador por mediación de Rommel Fernández, que aprovechó una vez más su mejor argumento futbolístico, su inolvidable remate de cabeza. La afición comenzó a pensar en el triunfo ante uno de los grandes cuando Guina elevó el segundo gol al marcador del Rodríguez López. No obstante, los colchoneros, con 2 goles de Manolo y 1 de Alfredo, se llevaron los puntos y los positivos. El panorama comenzaba a ser desolador. 11 puntos y 5 negativos era el bagaje clasificatorio de los blanquiazules. Con una evidente hambre de puntos, el Tenerife se desplazó a Gijón para abordar la 16ª jornada. Los de Miera realizaron un buen partido, pero enfrente se tropezaron con un guardameta siempre excepcional ante los tinerfeños. Ablanedo desbarató varias ocasiones de gol de los nuestros, como esta, de la que dispuso Rommel Fernández. El partido terminó con victoria de los asturianos gracias al solitario gol marcado por Emilio. El peso de los 5 negativos comenzaba a maniatar a los blanquiazules. El Tenerife despidió el año con un nuevo tropiezo en el Rodríguez López. En esta ocasión fue el Valencia el que se llevó un punto del feudo tinerfeñista al empatar a un gol. Víctor adelantó al Tenerife en el marcador y el búlgaro Penev anotó para el Valencia.
Víctor pudo desequilibrar el marcador, pero su lanzamiento desde el punto de penalti no encontró el fruto esperado. Con 6 negativos y bajo el lema de Año Nuevo, Vida Nueva, los hombres de Miera se dispusieron a afrontar el resto del campeonato liguero correspondiente al ejercicio 89-90. Como refuerzo extranjero llegó Javier Seoli, un portero uruguayo, cuya contratación implicó la baja del carismático marroquí El Garef. Yo espero lo mejor para la afición Tenerife. Y yo espero que el equipo será en una posición más tranquila, que tienen mucha suerte. Les saludo mucho. La decisión ha sido tristemente dolorosa, pero pienso que en beneficio del Tenerife, y son decisiones que como máximo responsable que hay que asumir. Si para mí me tocara estar en la valla del Tenerife, lo voy a hacer con todo lo que he intentado poner dentro de un campo cuando entro, y que la afición espero responderle con buenas atajadas y nada más. Seoli, del que se llegó a decir que nunca encontró su peso ideal, tuvo un desafortunado debut. El Tenerife se enfrentaba al Cádiz en el Ramón de Carranza y el guardameta uruguayo encajó el único tanto del partido a los 30 segundos de iniciado el encuentro. El gol gaditano lo marcó otro debutante, el húngaro Lajos. El conjunto dirigido por Miera acabó la primera vuelta entre los abucheos de los aficionados, que presenciaron cómo su equipo empataba 2 goles en el Heliodoro ante el Málaga. Aquella triste tarde Rommel marcó los 2 goles locales, mientras que el defensa Ruiz y el argentino Matosas lo hicieron para los andaluces. La única lectura positiva que se puede hacer de aquel encuentro fue el debut del que más tarde sería campeón olímpico en Barcelona e internacional absoluto, Albert Ferrer. Las horas de Vicente Miera en el banquillo blanquiazul estaban contadas. La pésima trayectoria del equipo en la tabla clasificatoria y el descontento que se respiraba en el vestuario respecto a su carácter le colocaron al borde del precipicio. El resultado adverso 1-2, cosechado ante el Sevilla en el primer encuentro de la segunda vuelta, desembocó en su cese como técnico. Los sevillistas se adelantaron en el marcador a los 17 minutos con un gol anotado por Salguero a pase de Polster. Quique Estebaranz, de penalti, estableció la igualada. Y el 1-2 definitivo lo marcó Anton Polster tras jugada de Rafa Paz, que arrancó en posición dudosa. Con el tiempo cumplido, Quique Estebaranz pudo lograr la igualada con el lanzamiento de un penalti, pero Dazaev adivinó la trayectoria de su disparo. Las horas posteriores al partido fueron muy tensas. El club se encontraba sumido en pleno proceso electoral y el presidente en funciones, Pedro García San Juan, se vio obligado a cesar a Miera tras consultar a Javier Pérez y Sergio Batista, que optaban a la presidencia blanquiazul. Prescindimos de un gran técnico que quizás no haya encajado en el Tenerife, pero que nadie hay que negarle que es un gran técnico y un gran señor. En este momento estoy, bueno, pues triste porque hubiera deseado, venía con una enorme ilusión a este club, hubiera deseado, en fin, conseguir grandes triunfos, porque eso es lo que todos pretendíamos, y bueno, ha fallado, pues quizá nada más que los resultados. Cesado Vicente Miera, fue Javier Ascargorta el encargado de enderezar la nave blanquiazul. El de Azpeitia, héroe en Bolivia por clasificar a la selección de aquel país para el Mundial de Estados Unidos, consiguió in extremis el objetivo para el que fue contratado. Muy comentada fue una de las consignas de Ascargorta a sus nuevos pupilos en un entrenamiento. Aquí se puede hablar. Y es que a juicio del nuevo técnico, el equipo estaba mustio, triste. Era un equipo sin alegría. El Tenerife de Ascargorta comenzó su andadura una noche sabatina en el estadio de San Mamés.
En la denominada Catedral, el Tenerife consiguió empatar a un gol. Curiosamente, en este encuentro marcaron para el Athletic de Bilbao y para el Tenerife los mismos hombres que lo habían hecho en la primera vuelta, en el Rodríguez López, Pello Uralde y Rommel Fernández. En San Mamés, por parte del Tenerife, formó Luis García, discutido fichaje procedente del Atlético de Madrid y del que Jesús Gil llegó a decir que se lo coló al Tenerife al estar lesionado. Poco duró la alegría tinerfeña porque la noche del 31 de diciembre, en el Heliodoro Rodríguez López, el Zaragoza dejó a los de Ascargorta con 10 negativos al imponerse por 2-1. Antes del descanso, Pardesa logró el 0-1. En la segunda mitad, la afición local comprobó que no hay mejor cuña que la que da la propia madera, cuando el tinerfeño Juanito perforó de nuevo el portal blanquiazul. Toño, casi al final del choque y de penalti, marcó para el Tenerife. La situación era dramática. El Tenerife estaba obligado a soltar lastre de manera inmediata. En el José de Zorrilla los blanquiazules no podían fallar ante el Real Valladolid, y la verdad es que no lo hicieron. Además, en ese encuentro podría decirse que comenzó a nacer el Quique Estebarans, que más tarde deslumbraría a Johan Cruyff y a toda la España futbolística. El madrileño se descolgó con 2 goles ante los vallisoletanos. El primero lo consiguió a los 41 minutos de la primera parte. El 0-2 lo logró en el minuto 63. Este fue un gol de bandera. Consiguió llegar en solitario a la meta contraria, sorteó al portero, después a un defensa y en posición inverosímil logró alojar el balón en el fondo de las mallas. El tanto de los pucelanos fue anotado por Jankovic cuando el partido discurría hacia su finalización. La victoria ante el Real Valladolid pareció dar ánimos al plantel de Ascargorta y 7 días más tarde, concretamente en la jornada 24ª, la afición del Heliodoro por fin fue testigo de una nueva victoria de su equipo. El rival era el Atlético Osasuna. El Tenerife no estaba para miramientos. En el minuto 72, Rommel derriba al guardameta Roberto y Eduardo aprovecha el rechace para marcar. Con su portero lesionado, el Osasuna se ve obligado a poner a un jugador de campo bajo los palos, porque ya había realizado los 2 cambios. Víctor anotó el definitivo 2-0 con el navarro Pepín en el papel de eventual guardameta. El Tenerife se situaba en la clasificación con 18 puntos y 8 negativos. Tenerife ha hecho suficientes méritos y bastantes más que Osasuna para ganar el partido, y lo digo rotundamente. Afortunadamente, la 89-90 fue una temporada en la que los equipos que deambulaban por la zona baja de la clasificación acumularon una cantidad inusual de negativos. Esta circunstancia sería determinante para que los blanquiazules evitaran el descenso directo a segunda división. La corta racha de triunfos descrita ante Valladolid y Osasuna quebraría en el Carlos Tartier ante el Real Oviedo. Aquella tarde la defensa blanquiazul no estuvo nada fina y tanto el internacional Carlos como el paraguayo Hicks supieron sacar tajada de esta circunstancia. El resultado final fue de 2-1. Francis marcó para el Tenerife. El regreso a la senda de las victorias se produjo el 18 de febrero en nuestro estadio ante el Castellón. Para más señas, la victoria ante el Castellón fue de las llamadas cómodas. Era un triunfo más que merecido para una afición demasiado castigada por su equipo. El marcador final señaló un contundente 3-0. Marcaron ese día Toño y en 2 ocasiones Quique Estebarans. La satisfacción de la parroquia blanquiazul se vio incrementada con un nuevo triunfo, esta vez a domicilio, obtenido por el equipo de Ascargorta. En el Luis Sillar, el Tenerife volvió a ratificar la condición de estadio talismán.
Los tinerfeños vencieron al Real Mallorca con goles de Víctor, con disparo desde la frontal, y otro de Quique Estebarans, que volvió a demostrar su maestría en el manejo del balón. El bellísimo tanto transformado por el madrileño fue acogido con una sonora ovación por parte de la afición balear. Mientras tanto, la parroquia blanquiazul se preparaba para acudir en masa al Rodríguez López. En esta ocasión el visitante era nada más y nada menos que el Fútbol Club Barcelona. La recaudación superó los 90 millones de pesetas. Soñar con la victoria, como siempre, resultaba gratuito. Pero a la complejidad del triunfo sobre la escuadra catalana se unió el llamado gafe del carnaval. El Barcelona se impuso por 4-1. El Barça se adelantó con un penalti cometido por Seoli a Begiristain, que fue ejecutado por Koeman. Toño logró el empate a los 28 minutos, también de penalti. Urbano había derribado a Eduardo. Los restantes tantos azulgranas fueron conseguidos por Amor, Vaquero y Begiristain. En Vallecas, frente al Rayo, el Tenerife volvió a su guerra por la permanencia. Los madrileños ostentaban la condición de farolillo rojo. El Tenerife no podía dejar pasar por alto la doble posibilidad que se les presentaba: conquistar los 2 puntos en juego y prácticamente terminar de hundir al Rayo en el pozo del descenso directo. La mala puntería de los blanquiazules, que fallaron diversas ocasiones de gol, propiciaron que el solitario gol de Rodri lograse que los 2 puntos no se movieran de Vallecas. Era evidente que el Tenerife perdía una clara oportunidad de quitarse de en medio a un serio oponente en la lucha por la supervivencia en la máxima categoría. Esa temporada el conjunto blanquiazul hubo de aprender muchas cosas, y no solo lo hizo el equipo de Ascargorta, sino también conjuntos tan experimentados como la Real Sociedad. Los donostiarras, en el Heliodoro, aprendieron que un partido no acaba hasta cuando se termina. Esta afirmación viene a cuento porque la Real Sociedad, en el minuto 89 de partido, vencía al Tenerife por 2-0, tantos obtenidos por Fuentes en el 57 a pase de Lasa y por Menchaca al transformar un penalti cometido por Isidro Alasa en el 86. Pues bien, cuando la parroquia blanquiazul ya abandonaba el estadio capitalino, Rommel establecía el 1-2 para tan solo unos segundos más tarde Felipe conseguir la igualada a 2. Sin duda, aquel fue un empate que supo a victoria. Lo importante es el 2-2, ¿no? Pero claro, para llegar al 2-2 hay que haber marcado el 1-2, ¿no? Y hay muchos equipos que renuncian y dicen, bueno, ya hemos perdido el partido. Y claro, hemos marcado ese 1-2 y luego el 2-2. La verdad es que es para estar orgulloso del equipo. La verdad es que una gran alegría y bueno, dar gracias sobre todo a Dios de este triunfo, de este empate. 7 días más tarde, el Tenerife visitaba al líder. Tocaba vivir en carne propia el famoso miedo escénico del Bernabéu. El Madrid no perdonó, pero el Tenerife opuso una seria resistencia que terminaría claudicando ante la superioridad merengue. El 1-0 llegaba a los 14 minutos de partido. Hugo Sánchez marcaba de falta directa. Felipe empataba a los 34 minutos tras una sesión de Rommel Fernández. Los blancos no daban tregua.
10 minutos más tarde, Hierro, de potente derechazo, establecía el 2-1. A 6 minutos de iniciada la segunda parte, Salvador Rever, con un disparo extraordinario, devolvía la ilusión a los tinerfeños. Pero poco duró la alegría de los nuestros, ya que 2 minutos más tarde Ruggeri de cabeza transforma una falta lanzada por Bernardo Schuster. A partir de ese instante los locales arrollaron al conjunto de Ascargorta. Posteriormente Hugo Sánchez y Martín Vázquez completarían el definitivo 5-2. El Tenerife de Madrid no se marchó al cielo, sino a Vigo. En Balaídos, a los blanquiazules les aguardaba otro partido dramático. Aquel encuentro se perdió por un solitario gol anotado por Julio Prieto, que acertó a transformar el penalti cometido por Isidro sobre Mosquera. El siguiente rival en visitar el Rodríguez López fue el logroñés. La victoria no se podía escapar. Guina, con la ejecución de una falta directa que sorprendió al guardameta Islas, estableció el 1-0. Los riojanos empataron en el minuto 25 por mediación de un hombre que venía con fama de goleador, Rosagro. El Tenerife allanó el camino hacia la victoria con un gol de Rommel Fernández, que no fue transformado con la cabeza, sino con la pierna derecha. Luis Delgado sentenciaba el choque al marcar el 3-1 de falta directa. Solo 20 días después de la derrota sufrida en el Santiago Bernabéu, el Tenerife vuelve a la capital de España para enfrentarse al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Y de nuevo los pupilos de Javier Ascargorta sufren una derrota en los últimos minutos. 2 goles del conjunto colchonero marcados por Donato de falta directa y por el brasileño Baltasar dejan el encuentro sentenciado a favor del cuadro local. Tras el Atlético de Madrid, rinde visita al Heliodoro el Sporting de Gijón. En esta ocasión el Tenerife perdió la oportunidad de sumar 27 puntos pese a que se adelantó en el marcador por mediación de Guina, que invirtió papel con Rommel Fernández, que fue el autor del pase que materializaría el brasileño. El gran canario Narciso, que a lo largo de sus enfrentamientos con el Tenerife demostró un empeño particular en hacerle goles a los nuestros de penalti, consiguió el 1-1 con el que acabó el partido. La situación era ya extremadamente dramática y llegaba el turno de visitar el Luis Casanova. Ante el Valencia, el Tenerife hizo un esfuerzo tan generoso como infructuoso. Aquel 25 de abril, los blanquiazules cayeron derrotados por 2-1. Fernando, capitán valencianista, anotó en 2 ocasiones, una de ellas de penalti, y Estebaranz hizo lo propio para el Tenerife a pase de Luis Delgado. Con el Celta y el Rayo Vallecano descendidos matemáticamente a segunda división, el Tenerife recibía al Cádiz. La victoria le bastaba a los de Ascargorta para eludir la promoción. Sin embargo, ante los gaditanos, los aficionados blanquiazules aprendieron algo nuevo: cómo el rival puede ganar un partido sin chutar una sola vez a puerta contraria. El partido fue el sumum de los despropósitos blanquiazules. A los 11 minutos, Manolo Hierro, de manera inexplicable, marcó en propia meta al despejar un balón que no representaba peligro alguno para el portal de Belsa. Cádiz obtenía la victoria sin realizar un solo disparo sobre la portería blanquiazul. El 0-1, a falta de una jornada para la conclusión del campeonato, condenaba al Tenerife a disputar la promoción, el mismo camino que la temporada anterior les había conducido a la gloria. Bastante triste porque el equipo ha luchado y ha trabajado y se ha intentado todas las soluciones posibles para haber ganado el partido y al final no ha podido ser. No se puede pelear contra
contra el infortunio y creo que hoy, la verdad, el Tenerife lo ha tenido y mucho. El último partido de Liga, revestido a todas luces de la condición de mero trámite, lo disputó el Tenerife en el estadio de La Rosaleda. Ante el Málaga, el equipo blanquiazul resultó derrotado por 2-1. Paquito y el Palomo Usuriaga anotaron para los andaluces, mientras que Quique Estebaranz lo hizo para el Tenerife. Los números que definitivamente arrojaba la cuenta blanquiazul al término del campeonato de Liga resultaban elocuentes por sí solos. 26 puntos y 12 negativos que le dejaron ocupando la antepenúltima posición. Una vez que la disputa de la promoción se convirtió en una realidad insalvable, Javier Ascargorta centró su trabajo en recuperar a marchas forzadas a una plantilla psicológicamente dañada. El técnico y la directiva presidida por Javier Pérez llegaron a la conclusión de que hasta que se produjera el enfrentamiento con el rival de segunda división que les tocara en suerte, resultaba conveniente concentrar al equipo lejos de las islas. En la localidad navarra de Estella, el Tenerife montó su cuartel general. Allí, entre entrenamiento y entrenamiento, los blanquiazules aguardaban el momento en el que conocerían a quién tendrían que enfrentarse. En esta ocasión, el bombo federativo determinó el emparejamiento con el Deportivo de La Coruña. El primer enfrentamiento tendría que disputarse en el Heliodoro Rodríguez López. Y claro está, unos y otros cruzaban criterios acerca de lo positivo o negativo de tal circunstancia. Lo realmente cierto fue que el gran primer día llegó el 2 de junio de 1990. El Rodríguez López ofrecía un aspecto frío y desolador. La asistencia de público a tan importante envite no tenía relación alguna con la afluencia de espectadores que había acompañado al Tenerife en todos y cada uno de los encuentros disputados en su feudo. La transmisión del partido por televisión y el alto precio de las localidades fijado por la directiva blanquiazul contribuyeron a que los graderíos del Heliodoro mostraran una desangelada estampa. Tal vez la imagen de los graderíos constituyó un aviso de lo que iba a suceder en el campo. El partido acabó con empate a 0 goles, pero los gallegos estuvieron a punto de atragantárseles a un Tenerife sumamente nervioso, descontrolado y que no parecía el conjunto de primera división. El Depor, aunque esbozó un planteamiento defensivo, tuvo una oportunidad de gol a pocos minutos de iniciado el encuentro. Tras el empate a 0 tantos y con la ineludible realidad de tener que disputar el partido de vuelta en Riazor, el desánimo cundió de forma generalizada entre los seguidores tinerfeños. Hasta tal punto se oscureció el panorama que Javier Ascargorta intentó insuflar ánimos afirmando que se mostraba confiado porque en La Coruña su equipo no podría jugar peor de lo que lo había hecho en el Rodríguez López. La verdad es que muy pocos daban un duro por la continuidad del Club Deportivo Tenerife en primera división. Todos eran conscientes de que el Deportivo no podía dejar pasar nuevamente de largo el tren del ascenso a la máxima categoría. Tal y como se esperaba, el ambiente en Riazor fue infernal. Pero la hostilidad de los gallegos no solo se dejó sentir el día del encuentro de vuelta en La Coruña, sino que la expedición tinerfeña tuvo que sufrir las malas artes que numerosos seguidores deportivistas esgrimieron en un intento de amedrentar a los de Ascargorta. De esta manera, el Tenerife requirió la intervención de la policía para que la misma cortara el acceso a una calle que daba con el hotel en el que se encontraba hospedado nuestro equipo. Hasta altas horas de la madrugada, los seguidores gallegos intentaron por todos los medios a su alcance que los jugadores del Tenerife no conciliaran el sueño. El ruido se acrecentó durante la mañana previa al comienzo del trascendental partido. La denominada Peña La Hormigonera, compuesta por un increíble número de vehículos pesados, se dedicó todo el día a rodear el hotel del Tenerife, haciendo sonar sus pitas. La ciudad de La Coruña estaba desenfrenada en su caminar hacia la máxima categoría. No obstante, los hombres de Ascargorta no estaban muertos ni mucho menos. El partido estaba por disputar. En Riazor no cabía ni un alfiler.
La presión ambiental era terrible, pero el Tenerife se encontraba separado de los espectadores por las calles de la pista de atletismo que circundan el estadio deportivista. Pese a todo, el panorama se presentaba francamente complicado. Pero el Tenerife a los 13 minutos le asestaría al cuadro gallego un golpe mortal de necesidad. Un servicio desde la banda derecha ejecutado por el Chapi Ferrer fue rematado de cabeza de manera inolvidable por un chico de la cantera tinerfeña en el que Ascargorta creía a pies juntillas. Eduardo Ramos anotaba uno de los goles más importantes en la historia del Tenerife y que, ni decir tiene, jamás podrá olvidar el futbolista lagunero. Con el 0-1 en el marcador de Riazor, aunque quedaban muchos minutos por delante, el Tenerife le pasaba el testigo de los nervios al equipo gallego, que no pudo superar el solitario, valiosísimo e inolvidable gol de cabeza de Eduardo Ramos. Riazor se convirtió en un profundo duelo para los deportivistas y en una enloquecida y feliz algarabía para el Club Deportivo Tenerife. Todos los sufrimientos y las penas correspondientes a la temporada 89-90 cayeron en el olvido. El Tenerife aseguraba su continuidad en la máxima categoría del fútbol español.